Charles Darwin no era un genio, simplemente tenía dinero. Recientemente leí uno de los libros más famosos, o el libro más famoso de Charles Darwin, porque tiene como 20, y me hizo reflexionar bastante, aunque no necesariamente sobre la evolución, sino en el gran privilegio social y económico que tuvo este personaje para ser súper icónico en la historia. Pero alto ahí, no me malentiendas, no estoy quitándole ningún mérito a su trabajo es lo que es, él sentó las bases para la biología moderna, eso ni cómo negarlo. Primero te voy a platicar un poco sobre Charles Xavier, no, ese es otro. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en en Shrewsbury, Inglaterra. Murió el 19 de abril de 1882. Su profesión, pues ya sabemos, fue naturalista, geólogo y biólogo. Aunque naturalista como que engloba bien todo esto. Sus padres fueron Robert Downey Jr. Tenía que hacer el chistecito. Sus padres fueron Robert Darwin, un médico muy exitoso y muy respetado en esos entonces. Era estricto y al inicio no apoyaba a Darwin en lo absoluto sobre su sueño de ser naturalista. Su madre fue Susanna Wedgwood y venía de una familia muy influyente y de ceramistas. Desafortunadamente, la mamá de Charles Darwin murió cuando él tenía apenas 8 años y eso lo marcó muchísimo. Darwin tuvo 5 hermanos y creció y vivió con una familia bien acomodada que le permitió pues viajar y estudiar. Darwin se casó en 1839 con su prima Emma Wedgwood y ella fue de gran apoyo emocional y también le ayudó a organizar varios de sus escritos, aunque eso no se menciona mucho. Tuvieron 10 hijos, no perdían el tiempo, aunque 3 murieron en la infancia, algo que era pues común en esa época, pero hubo una muerte, o la primera, de una de sus hijas que lo marcó muchísimo y eso lo hizo dejar de creer en Dios. Dijo que Dios no podría ser tan cruel para que permitiera ese tipo de cosas y se volvió agnóstico. Algunos de sus hijos fueron científicos como George Darwin, que fue astrónomo, y Francis Darwin fue botánico. Hablando de sus estudios, ¿te acuerdas que te dije que su papá era médico? Bueno, pues casi lo obligó a estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo, pero a él no le terminaba de encantar porque no le gustaba ver la cirugía sin anestesia, así que se salió. Él estudió eso en 1825. Después entró a la Universidad de Cambridge en 1828 y estudió ahí teología, con la idea de ser un pastor anglicano. Ahí en Cambridge fue donde desarrolló su amor por la historia natural y coleccionaba insectos y otros bichos. Al ser un joven que resaltaba en Cambridge y tenía amigos por aquí, por allá, contactos, lo invitaron a ser partícipe de una expedición en un barco muy famoso llamado Beagle, en el que zarpó en 1831. Este viaje duró 5 años y fue invitado él como naturalista y acompañante del capitán. Este viaje fue el más decisivo en toda su carrera. Después de conocer un poco acerca de la vida de Darwin, imagínate qué hubiera pasado si Darwin no hubiera tenido el dinero para poder haber hecho ese viaje. ¿Qué hubiera pasado si Darwin no hubiera tenido dinero para poder salirse de la carrera de medicina porque no le gustó, empezar otra en Cambridge y después tampoco terminarla porque pues cambiaron tus ideales, tus gustos, y de ahí irte a un viaje, a una expedición? Imagínate que no hubiera tenido el dinero para hacer todo lo que Darwin hizo. ¿Crees que el mundo tal vez se hubiera privado de tener esta gran teoría sobre la evolución? Pues yo creo que no, porque realmente había muchos otros naturalistas que tenían ya estas ideas sobre la evolución. El mismo libro del origen de las especies narra cómo él se apoyaba de muchísimos otros científicos, naturalistas, que aportaban sus ideas para que él fuera formando las suyas. Pero el naturalista con el que más coincidía en ideas era el naturalista Alfred Russel Wallace. Tanto que en 1858 Wallace envió un escrito explicando la selección natural a Darwin. Darwin la leyó y se sorprendió porque habían llegado a la misma conclusión y antes no había la comunicación, sabemos que no era tan fácil como ahora de te mando un WhatsApp, se me ocurrió esto, no, sino que estando lejos, porque Wallace estaba en Asia, eh,
llegaron a la misma conclusión. La diferencia entre Wallace y Darwin básicamente era económica, porque Wallace venía de una familia humilde, él ni siquiera fue a la universidad, todo lo que aprendió lo aprendió de manera autodidacta y ni siquiera tenía un gran apoyo económico. ¿Te imaginas que Darwin no hubiera tenido todo este apoyo económico y esta estabilidad con la que hizo todo lo que hizo? Tal vez Wallace hubiera sido el autor principal y fundador de esta teoría y Darwin se hubiera quedado como un autor secundario o como un contribuyente únicamente, porque bueno, si le quitamos todo el dinero que tuvo Darwin en ese momento, quedaba de todas formas su mente, su hambre de saber, su curiosidad por estos temas, ¿no? Pero no sucedió así. Y es que, mira, básicamente así es como se hace la ciencia. Te apoyas en las ideas de otros autores y es completamente válido, siempre y cuando les des su reconocimiento y pues cites sus trabajos, ¿no? Porque si no, te estás plagiando las ideas de otras personas. Todos los que le enviaron escritos a Darwin, los que contribuyeron con él para que él reflexionara y generara sus propias ideas, aportaron. Al final, aunque muchos aporten a un trabajo y a algo, el crédito se lo lleva siempre el más popular o el que más contactos tiene o el que más dinero tiene, ¿no? O el que lo publica, básicamente. Esto sucede más seguido de lo que nos gustaría aceptar. Si no, pregúntenle a los de los premios Nobel. Este tema está bien interesante porque hay muchos noveles robados. Pero a lo que quiero llegar es que muchas veces nosotros admiramos a estos grandes personajes científicos que tenemos en nuestra historia y queremos un día poder llegar a ser como ellos. Y esto pasa también con otros personajes, no únicamente de la ciencia, pero a veces también más que inspirarnos, nos hacen sentir o nos hacemos sentir nosotros mismos insuficientes. Pues nos comparamos con gigantes en sus áreas, pero que tenían contextos completamente diferentes a los nuestros, tanto sociales como económicamente hablando. No estoy diciendo que no haya científicos o personas que hayan dejado su aportación y una huella grande en su área, que hayan venido desde cero, no, para nada, porque sí los hay, pero sí a fuerzas tener dinero te ayuda. Imagínate, Darwin tuvo el dinero para poder hacer lo que él quería. Eso es a lo que quiero llegar. Que nada te preocupara más que enfocarte en lo que tú quieres hacer. No es lo mismo preocuparte por sobrevivir, por qué vas a comer, por tu familia, hablando de manera económica, y aparte por sobresalir o lograr tu objetivo, que nada más preocuparte por lograr tu objetivo. Y esto pasa en muchísimas áreas. Imagínate, no sé, Van Gogh, por mencionar alguno, que no hubiera tenido la oportunidad de dedicarse a hacer sus mafufadas porque su hermano lo mantenía, no hubiera sido lo que hoy es, porque tenía el tiempo de poder hacerlo. Y eso me preocupa bastante porque hay tantas mentes tan grandes y tan brillantes que se van a quedar ahí ocultas porque pues no hay apoyo. Pues es como dicen, hay talento, solamente falta apoyarlo. Así que utiliza todos los recursos que tengas, todas las herramientas que te den tus padres o tú mismo a tu favor para lograr tus objetivos, porque hay miles de personas que darían todo por tener las oportunidades que tú hoy tienes. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.